Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, no, pues muchísimas gracias a ustedes también por estar presentes acá hoy. La idea, como la mencionaba Mario, es abordar el diseño de un inductor, de una bobina, pero ya desde el punto de vista práctico, partiendo pues de algunas ecuaciones que seguramente habrán visto ustedes desde la parte teórica, pero ya viendo un enfoque más aplicado de esas ecuaciones, ¿cierto? Pasar de la teoría a la práctica no siempre es tan fácil, pero aquí vamos a tratar de hacerlo un poco más amigable, de tal manera que ustedes encuentren una aplicación real de todo ese montón de contenido teórico que se ve pues usualmente en los programas de ingeniería. Las bobinas, como ustedes bien lo saben, son elementos que almacenan energía en forma de campo magnético, ¿cierto? Pero tienen múltiples aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones tiene también una gran importancia en los circuitos electrónicos de potencia. Y ustedes saben que las redes eléctricas actualmente se están transformando rápidamente en redes que tienen una alta penetración de convertidores electrónicos que sirven de interfaz para controlar el flujo de potencia entre las fuentes de energía renovables y la red eléctrica. Entonces, ustedes como ingenieros electricistas, es muy probable que tengan que aprender bastante pues ya de este tipo de sistemas que cambian significativamente pues también la dinámica de las redes. Entonces ustedes ya se van a tener que familiarizar un poco más con estos equipos y estos equipos, la mayoría de ellos, yo podría estar casi seguro que más del 90% tienen bobinas en alguna parte pues de su topología. Entonces aprender a diseñarlas es una parte esencial para el conocimiento de los circuitos electrónicos de potencia. Yo suelo hacer muchas preguntas, muchachos, a lo largo de la clase, entonces para que estemos ahí bien atentos y también les sugiero porfa que tomen nota de todo lo que vamos a hacer porque al final pues vamos a asignar unas actividades, unos ejercicios justamente de lo que vamos a ver alrededor de la clase y las notas les va a permitir entonces hacer estos ejercicios de forma más sencilla. Les voy a compartir por aquí un tablerito donde voy a ir colocando pues como todos esos conceptos que vamos a abordar a lo largo de esta clase. ¿Me confirman, porfa, si ven el tablerito blanco en sus pantallas? Sí, se ve. Sí se ve. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como les contaba, muchachos, hay diversas aplicaciones de estas bobinas en los circuitos electrónicos de potencia, pero dentro de ellas, digamos que se destacan tres aplicaciones. La primera de ellas es utilizando los inductores como un filtro. Utilizando justamente la impedancia que estos inductores, estas bobinas producen a una frecuencia determinada, ¿cierto? Esta impedancia pues está dada justamente por J omega L, siendo J pues el operador ahí complejo, omega siendo la frecuencia y L es justamente la inductancia en henrios de la bobina. Otra forma de utilizar estos inductores en los circuitos electrónicos de potencia es como filtro, perdón, como elemento para almacenar energía. Usando el voltaje inducido pues en este elemento para elevar o a veces para reducir el voltaje en algunos puntos pues de la topología del circuito, ¿cierto? Entonces, para producir un voltaje inducido en esa bobina es indispensable que haya una corriente que esté cambiando pues respecto del tiempo. Si la corriente no cambia, pues ese voltaje va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto nos daría ese voltaje si la corriente no cambia en algún momento determinado en el funcionamiento o la operación pues, normal del circuito? Cero. Exactamente, nos produciría un corto en las terminales del inductor y probablemente sea una falla pues ahí a considerar, ¿cierto? Nos podría dañar pues todo el circuito. O sea que la corriente siempre tiene que estar cambiando para que haya un voltaje inducido y de esa forma se pueda almacenar energía en el circuito pues en forma de campo magnético.
Y otra manera de utilizar estos elementos magnéticos es para proveer aislamiento galvánico. Por ejemplo, en los cargadores que tienen los vehículos eléctricos, la normatividad indica que se debe aislar la parte de alta potencia del circuito, lo que tienen las baterías, que es de un voltaje de corriente directa entre 400 y 800 voltios la mayoría de las veces, respecto a los circuitos que pueden estar en contacto en algún momento con el usuario del vehículo o con alguien que le vaya a realizar un mantenimiento pues, básico al carro. Entonces, recomiendan hacer un aislamiento galvánico, un aislamiento total pues, del circuito de alto voltaje respecto de los circuitos de bajo voltaje, que son los de iluminación, el radio, etcétera. Otros accesorios pues, que tienen en el carro. Ahí están pues como las aplicaciones básicas y les voy a mostrar cuáles podrían ser entonces algunas de las topologías en las cuales se puede ver pues la funcionalidad de estas aplicaciones del inductor o la bobina. Por ejemplo, una estructura muy conocida en los circuitos electrónicos de potencia es el inversor trifásico. Por ejemplo, si usted tiene paneles solares y quiere utilizar esa energía eléctrica en su red domiciliaria de la casa, pues requiere un elemento que le convierta esa energía eléctrica que está en una forma de corriente directa de los paneles solares hacia su sistema eléctrico en la casa, que es un sistema de corriente alterna. Entonces, para eso utilizamos un inversor. Ese inversor parte desde la fuente de corriente directa hacia la red de corriente alterna. Esa red puede ser monofásica o en algunos casos, pues dependiendo de la instalación, podría ser trifásica. Entonces, si es trifásica, tendríamos 3 ramas de interruptores electrónicos de potencia. Estos interruptores que estoy colocando acá como switches sencillitos, en la práctica son interruptores fabricados pues de silicio, pueden ser IGBTs, de pronto los han visto ya en cursos de electrónica básica, pueden ser MOSFETs, pueden ser, bueno, hay otros dispositivos un poco más avanzados y más modernos que permiten conmutar una frecuencia más alta y pues tienen algunas ventajas comparativas pues con los que usualmente se conocen en la literatura. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este circuito, vamos a analizar una sola rama. Cuando me refiero a una rama, es solamente 2 interruptores, los que están conectados aquí en serie. Supongamos que está retornando la corriente a través de esta otra rama. Eso es una resistencia. Listo, vamos a suponer una carga resistiva inicialmente en el análisis, como para facilitar, pues, la comprensión de cómo funcionaría este circuito. Si tenemos este interruptor, digamos que este es S1, que este otro es S2, switch 1, switch 2, 3, 4, y por descarte serían el 5 y el 6, ¿cierto? Entonces, si cerramos el interruptor 1 y cerramos el interruptor 4, ¿qué voltaje nos aparece en las terminales de la resistencia? Asumiendo esta polaridad para ese voltaje. ¿Qué voltaje aparecerían en las terminales de la resistencia, muchachos? Si cerramos S1 y S4. Entonces, el voltaje en la resistencia. ¿Qué nivel de voltaje aparece? El de la fuente, ¿no? El de la fuente, exactamente. Entonces aparece VDC, ¿cierto? Supongamos que por acá está ese nivel de voltaje, entonces por aquí nos aparece el voltaje VDC. Mientras esté cerrado S1 y S4. Ahora supongamos que se abren S1 y S4 y se nos cierran los switches complementarios. Es decir, si abrimos S1, cerramos S2 y si abrimos S4, cerramos S3. ¿Cuál sería el voltaje que aparece en las terminales de la resistencia? Dice Paula. Cualquiera, muchachos, no sean tímidos. El mismo, pero negativo. Exactamente, el mismo voltaje, pero negativo. O sea, menos VDC. Y así sucesivamente, y seguimos conmutando los interruptores
con una frecuencia determinada, ¿cierto? Y con un ciclo de trabajo determinado, pues vamos a tener voltajes de más o menos VDC en las terminales, y estas terminales serían las que están convirtiendo, pues las que tendríamos el voltaje de corriente alterna, pero sería una señal de voltaje cuadrada, con un contenido de armónicos pues grande, que no cumpliría ninguna de las normatividades, que afectaría el funcionamiento de los demás circuitos que tengamos conectados en la misma red. Entonces aquí requerimos convertir o transformar esta señal de corriente alterna cuadrada en una señal que se aproxime un poco más a una señal sinusoidal que sea ideal para conectarla o para inyectarla a la red eléctrica. Y en ese orden de ideas, justamente podríamos utilizar nuestra bobina o nuestro inductor como filtro, ¿cierto? En lugar de colocar simplemente la carga conectada de forma directa al inversor, vamos a conectarla a través de un inductor. Y ese inductor nos va a permitir eliminar o reducir mejor los armónicos de alta frecuencia, funcionando como si fuera un filtro pasabajas. Entonces, al eliminar esos armónicos de alta frecuencia, ya la forma de onda que vamos a tener en el punto de conexión con la red cualquiera que sea, va a ser una forma de onda que se aproxima más a la sinusoidal. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la frecuencia de corte de ese inductor? Pues como un filtro de primer orden normalito. En este caso, en este tipo de convertidores, muchachos, hay un punto importante a considerar, y es que no se pueden cerrar los dos interruptores simultáneamente por las obvias razones de que ponemos en cortocircuito la fuente de alimentación DC. Cualquiera que sea, paneles solares, celdas de combustible, cualquier cosa. No se podrían baterías, no se podrían pues cortocircuitar. Entonces esta sería la primera aplicación que podríamos tener con ese tipo de elemento, con la bobina. Otra de las aplicaciones que podríamos encontrar frecuentemente en electrónica de potencia es, por ejemplo, elevar un voltaje para utilizar ese voltaje mayor en alguna aplicación pues X, cualquiera que sea. Ese tipo de circuitos se conocen como boost, ¿cierto? O elevador. Y algunas veces se procura elevar el voltaje directamente desde la red de corriente alterna. Por ejemplo, si queremos construir nuevamente el convertidor para cargar las baterías de los autos, dijimos que esas baterías funcionan entre 400 y 800 voltios, pero la red eléctrica, pues usualmente domiciliaria, viene más o menos 120 voltios RMS, que pico nos daría 169 punto algo de voltios en su valor máximo. O sea que tendríamos que elevar ese voltaje para poder cargar las baterías de los vehículos. Acá podemos utilizar el principio pues, de inducción electromagnética, que se describe pues, ahí fácilmente con la ley de Faraday, para elevar ese voltaje. Y hay diferentes topologías que nos permiten lograr eso. Una de ellas es la que les voy a presentar enseguida. Esta topología pues tiene ventajas respecto a otras debido a que reduce la cantidad de interruptores necesarios para poder lograr el cometido de elevar el voltaje. Y además de eso, nos permite reducir también esas pérdidas, aumentar pues la eficiencia en el circuito. Acá tendríamos otro inductor conectado en este punto medio. Yo borro este interruptor de acá para que nos quede más claro el esquema. Entonces, esta topología solamente tiene dos interruptores controlados a través pues, de una señal de conmutación, una señal con un ciclo de trabajo, con un periodo determinado, ¿cierto? Una frecuencia de conmutación X. Aquí a la salida vamos a tener un condensador que nos va a permitir almacenar esa energía, pues, y reducir el rizado en el voltaje que vamos a enviar a la carga. Vamos a suponer que tenemos una carga resistiva. Listo, si llamamos esto voltaje de entrada e inicialmente consideramos que está en el semiciclo positivo, podríamos incluso modelar el comportamiento de este circuito a través de ecuaciones integrodiferenciales.
Vamos a suponer que los dos inductores tienen el mismo valor en henrios, entonces los podríamos llamar de forma similar. Entonces, si modeláramos el comportamiento de este circuito, cuando se cargan los inductores, que es justamente cuando almacenan energía eléctrica, para que se cargue el inductor, pues requerimos cerrar los interruptores que tenemos en la parte inferior del circuito, que serían, vamos a llamarlos nuevamente S1 y S2. Entonces, en ese periodo de tiempo, si están cerrados los interruptores, la corriente va a fluir de esta manera, desde el polo, pues atravesando la fuente de energía, a través del inductor que está en la parte superior. Como está cerrado el interruptor, pues la diferencia de voltaje en este punto del circuito es menor en el ánodo que en el cátodo, entonces el diodo no conduce, la corriente toda va a fluir entonces a través del interruptor S1, retorna a través del interruptor S2 y a través del inductor hacia la red. Entonces sería como el camino cerrado pues que sigue el flujo de la corriente. Es decir, que seguiría este flujo de corriente. Sería como la dirección, pues mejor dicho, de la energía que está fluyendo en ese momento determinado del circuito. Y la ecuación que modela el comportamiento podría darse simplemente haciendo la sumatoria de voltajes en ese lazo. Entonces nos quedaría menos Bin más la inductancia que está en la parte superior multiplicado por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Asumimos que no tiene pérdidas pues en los interruptores, entonces sumaríamos nuevamente el voltaje que hay en el inductor de la parte inferior respecto del tiempo y ahí queda cerrado ya ese lazo de voltaje. Entonces, simplificando un poco esta expresión, nos quedaría el voltaje de entrada más 2 veces la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente respecto del tiempo igual a 0. Ahora, si suponemos que los cambios de la corriente se dan de forma lineal respecto del tiempo, podríamos encontrar una expresión que nos permita calcular cuál es el valor del inductor necesario para un cambio de corriente que yo quiera determinado, suponiendo pues que esta corriente es sinusoidal pura. Si el voltaje es sinusoidal y se cumple la tarea en el circuito que es mantener el factor de potencia unitario, pues la corriente debería estar también en fase con el voltaje y obviamente tendríamos un rizado correspondiente a la carga y la descarga del inductor, pero seguiría una forma aproximadamente sinusoidal con una frecuencia de rizado alta. Entonces, queremos saber cuál es el valor del inductor necesario para un rizado determinado que yo quiera en el circuito. Supongamos que yo quiero un 5% de rizado, pues con la corriente máxima, la corriente pico, ¿cierto? Sería la corriente máxima del circuito. Con esa corriente máxima, esto no se ve bien, máxima, y me disculpan los garabatos, pero a veces no es fácil escribir en estos tableritos. Con esa corriente máxima podríamos calcular la amplitud máxima que va a tener ese rizado. Y esa amplitud máxima corresponde justamente a ese cambio de corriente que estoy modelando a través de las ecuaciones diferenciales. Entonces, con esta ecuación yo podría calcular esa inductancia de la siguiente manera. Despejando L del circuito y asumiendo esos cambios lineales, bueno, lo voy a hacer paso a paso para que no nos enredemos, para que les quede más fácil pues comprender eso. Eso nos daría que entonces el voltaje de entrada sería igual a 2 veces la inductancia respecto de multiplicado por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y si despejamos de ahí L, entonces esta nos daría el voltaje de entrada. Uy, ¿qué le pasó a esto? Yo le cambio. Nos daría el voltaje de entrada sobre 2, y aquí si nos invierten pues los términos de la derivada. Listo. Si asumimos que esos cambios son lineales, como les decía, pues podríamos entonces simplemente cambiar la derivada por un delta t y un delta i. Ese delta i corresponde justamente a ese rizado que les estoy contando
que se está produciendo a través de la conmutación de los interruptores. Correspondería a este rizado que tenemos acá. Esa amplitud del rizado es justamente delta I. Y ese delta T es el tiempo que está cerrado el interruptor, el tiempo de apagado, que se puede definir como el ciclo de trabajo por el periodo de conmutación. Suponiendo que la señal de conmutación del circuito es una señal PWM, ¿cierto? Una señal con un ancho de pulso determinado. De esta forma, pues sería esa señal. Ya tiene una frecuencia determinada por su periodo. El inverso del periodo nos va a dar la frecuencia, ¿cierto? Y el ciclo de trabajo sería el ancho del pulso de encendido. Sería este valor. Vamos a asumir, por ejemplo, que ese valor es la mitad de la frecuencia. Entonces, en términos de la frecuencia, ya podríamos encontrar el valor del inductor. Sería entonces D sobre 2 veces, yo lo coloco por aquí más arriba. ¿Se alcanzan a ver abajo, muchachos, o no? Sí. Perfecto. Entonces estaría dividido por 2 veces el ancho de ese rizado de la corriente multiplicado por la frecuencia de conmutación. Esta ecuación nos permitiría entonces encontrar cuál es el valor que necesitamos de inductancia en henrios para poder lograr ese rizado que nos permita entonces tener una distorsión armónica total en la corriente que nos satisfaga las normas de conexión a la red. Dentro de esas normas están las de calidad de energía, ¿cierto? Pero entonces ustedes, muchachos, cuando van a diseñar el inductor o cuando lo van a comprar, no siempre van a encontrar ese valor de inductancia para la frecuencia de conmutación que ustedes buscan y tampoco encuentran el valor en henrios exacto que ustedes quieren. Entonces les va a tocar fabricar el inductor, como casi siempre me toca pues a mí que cuando voy a construir esos convertidores. Acá les voy a mostrar uno. Les voy a mostrar uno de estos inductores fabricados justamente con esa metodología que vamos a aprender hoy. No sé si lo alcanzan a ver ahí en la cámara. Me dicen si estoy muy cerca, muy lejos. ¿Se alcanzan a ver mi cámara o no? Sí se alcanza a ver, sí. Sí se ve. Ah, perfecto. Entonces, este inductor se construyó con base en un núcleo ferromagnético. Puedes subir más, Gabriel, porque no se ve bien en el inductor. Se ve tu cara. Eso. Ahí. Eso, ahí está mejor. Vale. Perfecto. Entonces, ustedes ven, pues esto tiene una cantidad de espiras de alambre de cobre esmaltado. Magnético. El núcleo cumple la función entonces de concentrar ese campo magnético y lograr una inductancia en herrios buena, una inductancia determinada, la que nos permita lograr el comportamiento o el funcionamiento en el circuito que buscamos con una baja cantidad de espiras. Por ejemplo, acá yo tengo varios cablecitos conformando un solo conductor y eso lo hago para evitar el efecto skin en el conductor. ¿Sí conocen ese problema de que cuando la frecuencia se aumenta en la señal eléctrica, en la corriente que está fluyendo por el conductor, pues la mayoría de la corriente tiende a fluir por la superficie del conductor, no aprovechando completamente pues todo el diámetro del mismo? ¿Sí conocen el problema? ¿No? ¿Lo han estudiado previamente? ¿No lo conocían? No. No, yo no. El profesor Mario, perdón, nos comentó que sí existía, pero se refirió a él como efecto piel. Ah, bueno, efectivamente, skin en inglés sería el efecto piel, justamente. Eso es. Entonces la corriente tiende a fluir. Gracias, Robert, no me hizo quedar mal. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces lo que yo hago acá es utilizar varios conductores de tal manera que si yo aumento la frecuencia, pues la densidad de corriente que pueden fluir por todos estos conductores, pues sería en teoría mayor a la que podría fluir por un solo conductor con un diámetro de cable equivalente. De esa forma no se calienta tanto el cable y pues digamos que el aprovechamiento del diámetro del cable y del núcleo sería mayor, sería más eficiente, mejor dicho, la bobina.
Bueno, entonces ahora queda el problema. Ya sé que tengo que hacer una bobina con una inductancia determinada, pero ahora la cuestión es, la pregunta sería, ¿cómo logro saber cuántas espiras de alambre requiero a través del inductor, a través del núcleo, qué tipo de núcleo selecciono, cuál fabricante de núcleo selecciono? Todas esas preguntas pues habría que abordarlas a partir pues del conocimiento de la teoría de campo electromagnético que ustedes han estudiado previamente. Aquí la vamos a abordar de forma muy superficial y llevándola más como a la práctica pues del diseño de la bobina, como les había contado en la primera parte de la clase. Entonces vamos a partir de una geometría X de ese núcleo. Por aquí les voy a hacer un dibujito. Ahí me disculpan si queda de pronto muy feo. Vamos a suponer que tenemos un núcleo con una forma rectangular. Ese núcleo pues va a tener un ancho determinado. Más o menos pues ahí quedó el núcleo. Muchas me disculpan, como les digo, los dibujitos tan feos. Las artes definitivamente no son lo mío. Entonces alrededor de ese núcleo vamos a colocar unas espiras de un material conductor que nos permita pues generar ese campo magnético y a su vez que nos cumpla las funciones pues que queramos, bien sea de filtrado o bien sea de almacenamiento de energía y obtener un voltaje pues inducido en ese circuito. Entonces ya vimos que para poder que se genere el campo magnético tiene que fluir una corriente eléctrica que cambie, que varíe a través del conductor eléctrico, y dependiendo de la inductancia que necesitemos, pues va a haber que arrollar alrededor de ese núcleo una cantidad de espiras determinadas. Entonces, la cantidad de espiras la vamos a llamar N. N va a ser la cantidad de vueltas que vamos a hacer circular, que vamos a arrollar alrededor del núcleo. Entonces, estos núcleos permiten concentrar, o sea, están fabricados de ciertos materiales que permiten concentrar ese campo magnético. Y pueden tener muchas formas, pues, comercialmente. Los hay toroidales, los hay en forma de E, los hay en formas rectangulares, los hay en muchas formas, y dependiendo de la forma geométrica, hay que considerarla para poder lograr, pues, el diseño. ¿Listo? Entonces vamos a partir del cálculo del flujo magnético en este tipo de circuitos. Vamos a definir como el flujo magnético la integral sobre la superficie pues, de ese material de la densidad de flujo respecto del área transversal de ese núcleo. Entonces ese área transversal va a ser justamente, a ver cómo los gráfico acá, con otro colorcito para que denote. Vamos a suponer que esa área transversal es esta. Sería esta área en el núcleo, esa sería A sub C. Pero si suponemos que esa densidad de flujo es uniforme, podríamos simplificar esa expresión. O sea, haciendo esa suposición de que esa densidad de flujo es uniforme, esta expresión la podríamos simplificar simplemente como la densidad de flujo por el área perpendicular pues por donde atraviesa el flujo magnético. Suponiendo que el camino del flujo magnético va a ser, vamos a pintarle otro color. Ese camino del flujo magnético, vamos a suponer que es este. En los tiempos que yo estudié esta teoría hace ya
una buena cantidad de años, muchachos, ya estoy un poquito mayor, se utilizaba el principio de la mano derecha para determinar cuál era la dirección del flujo en función de la dirección de la corriente. En este Ellos lo caso, hacen igual. Ellos lo todavía hacen utiliza la misma. la misma, eso no ha cambiado en la historia. A eso de llevar ya, yo creo que cientos de años, ¿sí o no? Sí, sí, eso es imposible que lo cambie. Así es. Entonces, vea, ya podemos simplificar esta expresión para el flujo magnético en función de la densidad de flujo, a través pues, de esa suposición de que esa densidad de flujo es uniforme cuando atraviesa, cuando es atravesado pues, en el material ferromagnético del que está compuesto el núcleo. Y si utilizamos la ley de Faraday, que ustedes la deben recordar también por ahí de la teoría electromagnética que han visto, podríamos encontrar una expresión matemática que nos permita calcular la magnitud del voltaje inducido en ese circuito magnético en función del cambio del flujo. Pero como vimos en la expresión anterior, pues ese flujo lo podemos expresar en función de la densidad de flujo, ¿cierto? La podríamos expresar en función de la densidad y obviamente del área transversal pues, que atraviesa. Pero si vemos la geometría del núcleo, no se puede, bueno, sí se podría, pero usualmente en las bobinas que se utilizan en electrónica de potencia, esa área transversal es fija. Depende pues, de la fabricación que hagan del núcleo. Entonces la podríamos sacar de la derivada, ¿cierto? Nos podría quedar entonces una expresión de este tipo. Que nos representa justamente el voltaje inducido. Van tomando nota, muchachos, estas ecuaciones las vamos a utilizar en el diseño del ejercicio que vamos a realizar más tardecito. Entonces vamos a colocarle a esto un numerito, vamos a ver que está la expresión número 1, por ejemplo. Muy bien, si vemos entonces el voltaje inducido está directamente relacionado, es proporcional al número de espiras del inductor, al área transversal de ese material magnético y también al cambio de la densidad de flujo. Hay otra ley muy importante que tenemos que considerar en estos diseños, muchachos, que es la ley de Ampère. Ahí me excusan pues lo superficial que estoy tocando estas leyes, pero las estoy extrayendo de ellas simplemente lo que requiero para hacer el cálculo del valor de espiras y etcétera, para hacer el cálculo pues de la bobina. Ya ellos las vieron, no te preocupes. Eso, ya la vieron a profundidad. Lo que vamos a hacer aquí es muy práctico, muchachos. Entonces, la ley de Ampère nos permite relacionar el número de espiras de cualquier elemento de estos ferromagnético con la corriente total que circula en el circuito, como la integral cerrada del flujo, del campo, perdón, ¿cómo colocamos la longitud? Coloquémosla así para que no la confundamos. Vamos a poner así. Entonces, vea pues, podemos relacionar a través de la ley de Ampère el número de espiras del inductor, la corriente, con el campo magnético y la longitud magnética de esa inductancia. La longitud sería como el recorrido que tenemos en azul en esta figura. ¿Listo? Entonces la podríamos relacionar de esa manera, pero si también suponemos que ese campo es uniforme, podríamos simplificar esta expresión obteniendo una más sencilla. Sería justamente esta longitud de campo, la longitud del elemento pues, magnético. Vamos a colocarle el nombre por acá para que ustedes la recuerden. Sería la longitud del elemento magnético. Ya sabemos pues qué es el campo. Beta es densidad de flujo
y A sub C es el área transversal del material, a modo pues de recorderis. Entonces ahora, muchachos, necesitamos una expresión que nos relacione ese voltaje inducido con la corriente que yo quiero en el circuito, que son los parámetros que tengo en el diseño del convertidor, ¿cierto? Ya no tengo ni campo, ni densidad de flujo, ya no tengo esos parámetros magnéticos, ya lo que tengo son voltajes, corriente y potencias. Entonces yo necesito una expresión que me relacione la densidad de flujo con el campo magnético de tal manera que logre pasar estas expresiones a los datos que tengo en el convertidor electrónico. Vamos a llamar esta expresión número 2. Y esa propiedad que me permite relacionar esos dos elementos es justamente la permeabilidad magnética del núcleo. Esa permeabilidad magnética la podemos definir de esta manera. Listo, vamos a llamar esta expresión número 3. Siendo esta la permeabilidad magnética del núcleo, esa permeabilidad depende del material del núcleo y de su fabricación. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Se ha comprendido lo que hemos conversado? ¿O tienen alguna inquietud? ¿Les gustaría que aclaráramos algo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Todo bien, todo bien. Bien, sí, todo bien. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, los fabricantes algunas veces dan la permeabilidad total del núcleo, algunas veces dan una permeabilidad relativa en comparación con la permeabilidad del aire. Entonces, la relación que tenemos entre esas dos expresiones sería la siguiente. La permeabilidad que nos podría dar el fabricante respecto de la permeabilidad del aire, que sería esta mu sub 0. O a veces dan la permeabilidad relativa. Entonces hay que mirar muy bien en la hoja de datos técnicos del núcleo cuál de estas dos es la que nos está dando. Si nos está dando la permeabilidad relativa o nos está dando esta permeabilidad que considera la permeabilidad del aire en el vacío, pues. Entonces, si nos da pues la total, podríamos despejar la relativa a partir del valor que tiene la permeabilidad del aire, que es 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro, siendo esta pues la permeabilidad del aire. Y la mu sub r es la permeabilidad relativa. Entonces, como ustedes ven, pues esa expresión matemática está muy sencilla. Eso es básicamente una recta, ¿sí o no? Siendo la pendiente, ¿cuál? Si graficamos, por ejemplo, en el plano cartesiano, asumiendo que el eje horizontal es el campo y el eje vertical es la densidad de flujo, ¿cuál sería entonces la pendiente de esa recta? La permeabilidad. Eso sería simplemente la permeabilidad magnética. En la práctica, el comportamiento real de los circuitos magnéticos pues difiere un poco de lo que estamos representando en esa ecuación, que sería una ecuación muy ideal, ¿cierto? Es una recta. Vamos a suponer que pasa muy cercano pues del cero, o sea que el intercepto sería prácticamente cero. Pero en la realidad hay un momento que si usted comienza a aumentar el campo magnético, ya no se puede aumentar más la densidad de flujo. Se llega a un punto que se conoce como saturación. Por mucho que usted aumente el campo, ya no aumenta la densidad de flujo. Y cuando comienza a reducirse ese campo, ya no se regresa exactamente por el mismo lugar por donde subió. Entonces aquí aparecen dos fenómenos muy importantes en el comportamiento de los materiales magnéticos, que son la saturación y la histéresis. Estos son comportamientos que hacen que estos circuitos sean circuitos altamente no lineales. Y aquí hay que tener algunas precauciones grandes, pues,
pues, que son muy importantes a la hora de diseñar las bobinas. Esas consideraciones, esos criterios de diseño tienen que ver principalmente con este valor, que es el valor de beta máximo de saturación. O sea, no se puede exceder ese valor por la siguiente razón, muchachos. Bueno, otra vez han visto esta ecuación. ¿Dónde quedó? Para acá. Hemos dicho que el voltaje inducido en la bobina depende de que el flujo magnético esté cambiando. Si llegamos al punto de saturación, el flujo magnético no cambia. ¿Sí ven? Ahí el flujo magnético, la densidad de flujo es la misma, esa densidad de flujo es la misma, no cambia, o sea que se terminó, se hace cero, lo que hace a su vez que el voltaje se haga cero, y en un circuito eléctrico el voltaje es cero, en las terminales del inductor, indicando que eso es un cortocircuito, ¿cierto? O sea, la corriente en un cortocircuito crece, en teoría, de forma infinita, y se nos dañó todo el circuito, mejor dicho. Veámoslo acá. Si dejamos mucho tiempo cerrado el interruptor, pues entonces comienza a incrementarse la corriente hasta alcanzar esa densidad de flujo de saturación, se nos satura el núcleo de la bobina, el voltaje inducido en esa bobina se hace cero, produciendo un cortocircuito en la fuente. O sea que la corriente que va a circular en este lazo marcado en rojo va a ser una corriente muy grande. Y en consecuencia, lo primero que se va a quemar son los interruptores, y si no se quema y si se daña el interruptor quedando en corto, pues se quema también el inductor, y también se dañaría de pronto la fuente de energía, dependiendo de qué tan robusta sea. Entonces, esa es una consideración muy importante a la hora de diseñar un inductor. No se puede alcanzar esa densidad de flujo de saturación. Hay que siempre diseñarlo de tal forma que quede por debajo. Ojo pues. Y la histéresis, pues me causa un comportamiento no lineal, pero hay algunos materiales que permiten que este buclecito que tengo acá sea más cerradito, que esa histéresis sea más pequeña y que ya pueda yo, digamos, despreciar o no considerar en el diseño esa histéresis. ¿Listo? Ojo pues, ahí tenemos ese punto importante que no se puede menospreciar en el diseño. Ya sabemos que aquí tenemos como pendiente de esa recta la permeabilidad magnética y que no podemos superar la densidad de flujo máxima. Entonces debemos diseñar nuestro inductor para una beta máxima X que sea menor que la beta de saturación. ¿Listo? Esa beta de saturación, muchachos, la podríamos calcular con base en la expresión que encontramos para el voltaje inducido, bueno, y a partir de la ley de Ampère también. Entonces, si partimos de estas ecuaciones que tenemos, la 1, la 2 y la 3, podríamos encontrar una ecuación matemática que nos relacione el voltaje y la corriente, y de esa forma, a su vez, encontrar cuál es esa corriente máxima que no se puede superar en el circuito antes de que se nos sature el núcleo. Entonces, si reemplazamos, a ver, ¿cuál reemplazamos para que sea más sencillo? Partamos de esta, de que B sub T, que es la misma 1 que ya teníamos, es igual a el número de espiras del inductor, A sub C, por el cambio de la densidad de flujo respecto del tiempo. Pero la densidad de flujo la habíamos definido previamente como mu por H. Entonces, si reemplazamos esa ecuación, que sería la 3, o sea, reemplazando 3 en 1, podríamos encontrar que el voltaje inducido sería igual a N por A sub C por la derivada de mu por H respecto del tiempo. Pero resulta que mu pues, es un parámetro constante que depende de la fabricación del núcleo. Entonces la podríamos sacar de
de la derivada. Entonces nos quedaría n a sub c por mu por la derivada del campo respecto del tiempo. Pero ese campo lo definimos en términos de la corriente con la ley de Ampère, ¿cierto? En términos de la corriente y también de n. Hemos definido esa ecuación como n por la corriente. Por acá sería la ecuación 2 si no estoy mal. Nos daría entonces ese campo por la longitud magnética. Esa longitud magnética depende también del núcleo, eso está fijo por la geometría del núcleo, ahí no hay forma de perderse. Entonces, continuando con esta expresión que tenemos en la parte superior, o sea que tenemos aquí en el lado derecho, reemplazando h en esa expresión de acuerdo a la ley de Ampère, nos daría la derivada de n por la corriente sobre la longitud magnética respecto del tiempo. Yo me voy a peñuscar de A, ok. Vamos a ver. Entonces, n y la longitud son parámetros fijos en la bobina. Usualmente, pues, ¿cierto? Entonces, podríamos sacar nuevamente esa n y esa longitud de la derivada. Y nos quedaría la derivada de la corriente respecto del tiempo. Vamos a llamar esta expresión. Vamos en la 3, vamos a llamar esta expresión la 4. Van verificando ahí, muchachos, pues que no me equivoque, no cometa un error ahí haciendo esos calculitos. Entonces, si recordamos la ley de Faraday, sabemos que el voltaje inducido es igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces, L, ¿a qué sería igual en este caso, muchachos? Si tenemos estas dos expresiones, las encerradas en los recuadros, ¿a qué sería L igual? ¿Qué es el valor de la inductancia en Henry's? Pues a todo lo que está a la izquierda, ¿no? A n por AC, por mu, por n sobre L, ¿no? Todo ese. Exactamente. Muy bien. Entonces, a partir de esas dos leyes, pudimos encontrar una expresión de L en función de la cantidad de espiras. Entonces, de esas dos expresiones podemos fácilmente deducir que L es igual, como decía el compañero, a n cuadrado, porque tenemos dos veces n ahí, por el área transversal del núcleo, por mu sobre la longitud, magnética, que son parámetros también ya del núcleo. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, mire que podemos encontrar L para una cantidad determinada de espiras y un núcleo determinado. O sea, A sub C, mu y la longitud magnética son parámetros de fabricación del núcleo, ¿cierto? Dependen del núcleo. Dependen del núcleo. Entonces, L va a depender solamente en este caso de la cantidad de espiras y podríamos también despejar de esa expresión n, ¿cierto? Despejando n de ahí nos daría que n es igual entonces a L por la longitud del núcleo sobre A sub C por mu y todo eso dentro de raíz cuadrada. Ya tenemos una expresión matemática que nos permite encontrar la cantidad de espiras que necesitamos en el núcleo para una inductancia determinada en Henry's a partir de un núcleo X seleccionado. Pero ahora queda otra inquietud y es ahora cómo selecciono el núcleo. Yo sé que necesito una sub C, un mu, una longitud de camino magnético, pero pues usualmente los fabricantes no entregan esos datos tan explícitos en sus hojas de datos técnicos. Entonces tenemos que transformar esa información que nos está dando esta expresión a los parámetros que nos muestra el datasheet, pues, o la hoja de datos técnicos. Y además de eso, necesitamos encontrar también cuál va a ser el alambre que vamos a utilizar, perdón, el material pues conductor que vamos a utilizar para esas espiras que vamos a arrollar alrededor del núcleo. Si utilizamos
un cable común y corriente, ¿cierto? Con un solo hilo, con una forma cilíndrica, con un radio determinado, ¿cierto? Está con un área, pues, por donde va a atravesar la corriente determinada, y suponemos que no hay ese tipo de problema del fenómeno, pues, de skim que les mencionaba ahorita, el de piel, que la corriente va a comenzar a circular más por las superficies que por el centro del conductor. Podríamos encontrar también una expresión que nos diga cuál tiene que ser el diámetro de ese conductor para una corriente determinada en el circuito. O sea, un parámetro de diseño tiene que también considerar cuál es el alambre que necesito, ¿sí o no? Y ese alambre lo consigo para un diámetro determinado. Ese diámetro va a ser justamente AW, ¿cierto? AW es el diámetro de ese cobre. Y con base en ese diámetro, pues, y el material del conductor, voy a encontrar una resistividad determinada que está asociada también a la temperatura de funcionamiento del circuito eléctrico y magnético. Listo. Ustedes pueden utilizar unas tablas que hay disponibles en internet que le permite más o menos determinar qué diámetro de cable necesita para una corriente determinada y para una frecuencia determinada. Por ejemplo, yo acá tengo una que utilizo frecuentemente, pues, en estos diseños. Hay muchas, ustedes pueden utilizar cualquiera, eso simplemente colocando AWG respecto de corriente, le aparece un montón de tablas. Entonces aquí le dice qué valor de AWG requiere el cable para una corriente determinada y qué frecuencia se considera, pues, para esa corriente. Porque aquí consideran que es un conductor de un solo hilo. Entonces la frecuencia es importante. A mayor frecuencia está lo del fenómeno, pues, de piel. Listo, entonces, por ejemplo, si fueran 10 amperios. Para 10 amperios, usted puede utilizar un conductor AWG11 sin ningún problema. Listo, entonces, pero también requieren calcular cuáles van a ser las pérdidas por disipación de calor por efecto de Joule en ese circuito, y para calcular esas pérdidas, pues primero tienen que calcular cuál es la resistividad asociada a ese conductor, y a mayor longitud del conductor, pues mayor cantidad de pérdidas, ¿cierto? Esa resistividad en el cobre se puede calcular a través de la siguiente expresión. Sería igual a Rho, L es la longitud, pero del cobre, no la longitud magnética que estábamos considerando ahorita, sino la longitud del cobre, y dividido por el área transversal, pues, que atraviesa el conductor. Yo coloqué aquí diámetro. Área transversal, muchachos. Listo. Bueno, entonces Rho sería la resistividad. L sub CU sería la longitud del cobre, que pueden ser metros, pues, dependiendo de la cantidad de espiras, y AW es el área transversal que tiene ese material conductor en particular. Esa resistividad para el cobre, pues, eso ya está determinado. También hay datos por ahí en la literatura que se pueden consultar. Yo las voy a dar de una vez para que les facilite los ejercicios que van a realizar al finalizar la clase. Para el cobre a 25 grados centígrados, esa resistividad es de 1.72 por 10 a la menos 6 ohmios por cada centímetro. Pero cambia cuando la resistividad, cuando el material se calienta. Entonces, por ejemplo, para 100 grados centígrados, esa resistividad va a ser igual a 2.3 por 10 a la menos 6 ohmios por centímetro. Listo, entonces, si el material es cobre, ya tenemos los datos para calcular cuál va a ser la resistividad, y en consecuencia podríamos calcular también, sabiendo la cantidad de metros que tiene el arrollamiento de la bobina, cuál es la resistencia total que tiene ese alambre. Entonces, sabiendo la resistencia, pues podríamos calcular fácilmente, utilizando la ley de Ohm, cuáles van a ser las pérdidas en vatios
que vamos a tener en ese inductor en particular. Entonces, las pérdidas en el cobre se podrían calcular, como les digo, pues a través de la ley de Ohm, simplemente con la corriente en valor RMS al cuadrado por esa resistividad que acabamos de encontrar del cobre. Esa corriente la obtienen ustedes de los parámetros de diseño del circuito, ¿cierto? El voltaje de entrada, la potencia de entrada, y ahí obtienen la corriente. Si es totalmente sinusoidal, pues pueden calcular el valor RMS simplemente ahí con la raíz al cuadrado, raíz de 2, perdón. Listo, ya teniendo entonces las pérdidas, el siguiente paso, muchachos, sería determinar si ese núcleo en particular resiste, pues, o le puede meter dentro de ese núcleo la cantidad de espiras que a usted le dio en el diseño. Y para eso requiere saber cuál es el ancho, el diámetro que tiene la ventana, pues, mejor dicho, del núcleo que usted seleccionó. Si seguimos con la misma geometría, pues esto va a tener un espacio aquí determinado por el alto y por el ancho de la ventana. Vamos a llamar esa ventana W sub A. Entonces W sub A va a ser igual, en este caso, a X por Y. La hoja de datos técnicos siempre le va a dar todos esos datos de la geometría del núcleo. Se sugiere que no se utilice más del 80% de esa área al interior del núcleo, que quede un poco, pues, de espacio para que fluya un poco de aire y haya un enfriamiento ahí del conductor, mejor dicho, que se enfríe un poco la bobina por convección natural, pues ahí al circular aire. Entonces, se recomienda, como les digo, que no se utilice más del 80%, entonces nos daría una expresión más o menos de este tipo. Eso no puede ser mayor, o sea, cuando usted va a encontrar la bobina en el fabricante, esto debería ser mayor a la cantidad de espiras que tenga el núcleo por el área transversal de ese núcleo, que habíamos dicho que era, perdón, de ese material conductor, que habíamos dicho que era AW. O sea, en ese núcleo vamos a comenzar a meter las espiras, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de espiras que metamos, pues, y dependiendo también del área transversal de cada espira, pues le van a caber una cantidad total de espiras dentro del núcleo, y eso hay que considerarlo en el diseño. Para calcular, muchachos, la longitud total que va a tener el alambre, hay que calcular primero cuál es la longitud de cada una de las espiras. Y eso se calcula con base también en la geometría del núcleo. Si el núcleo tiene esta geometría que hemos visto en la figura previa, en esta, pues habría que calcular cuánto mide cada uno de estos lados. Este lado, este lado, este lado, por dicho, los 4 lados. Y usted suma esos 4 lados y ya tiene una longitud aproximada de cuál sería la longitud de cada espira. Eso lo llaman longitud media por vuelta. Y sería la longitud media por vuelta. Sería la longitud media por vuelta, ¿cierto? O por espira, pues. Este sería el número de espiras, ya lo habíamos visto previamente. Estaría entre la longitud total del conductor, que lo pueden utilizar para calcular las pérdidas del circuito magnético. Muy bien, muchachos, yo creo que ya con esos datos podríamos hacer un diseño básico de nuestro inductor a partir, pues, de algunos parámetros de diseño del circuito electrónico de potencia. El profesor Mane me contaba que teníamos 7 grupos. Entonces, ¿qué les parece si